TS que en algún momento han aparecido, y fíjense que, es decir, que es la propiedad de temperatura en función de la entropía. De acuerdo a la definición, nosotros teníamos que diferencial S es igual a diferencial Q sobre T. Si despejamos diferencial Q, nos queda igual a T por diferencial S. De manera que, así como habíamos visto que en los diagramas de presión y volumen teníamos que el área encerrada en el ciclo o el área bajo la curva de la transformación representaba el trabajo, en este caso el área bajo la curva va a representar el calor. En este caso estamos tomando un diferencial, por lo tanto sería el calor infinitesimal intercambiado en esa superficie diferencial. Ahora, si tomamos toda la superficie, vamos a tener que el área bajo la curva va a ser igual al calor total intercambiado en esa transformación. Ese sería el valor que tienen los diagramas TS. Y bueno, tendríamos, por ejemplo, en este ciclo reversible, lo que tenemos, fíjense que en esta transformación hay variación de entropía, ¿no es cierto? Hay variación de entropía y entonces hay una cantidad de calor intercambiada durante esa transformación. Entonces, en esta transformación, el área bajo la curva va a ser equivalente a Q sub 1. En esta otra transformación, el área bajo la curva va a ser equivalente a Q sub 2. Y acá, ¿tendremos calor intercambiado? No, porque directamente estamos diciendo que la entropía es constante. Entropía constante, entropía constante. Eso significa, esa entropía que sea constante, significa que necesariamente no hay transferencia de calor. Andá a lo más genérico. ¿A qué le llamas pérdida de calor? Claro, la irreversibilidad. No habría irreversibilidad. Entonces, si la entropía se mantiene constante, es por dos cosas. Es porque no hay intercambio de calor y además porque esta transformación es reversible. Porque si fuera irreversible, esto tendría una inclinación. Estaría inclinada. No estaría intercambiando, no estaría modificándose la entropía por el intercambio de calor, pero sí se estaría modificando por las irreversibilidades que tendría esa transformación. Bueno, como cualquier otra propiedad, cuando estamos bajo la campana, la entropía es otra de las propiedades y es la que estaría quedando, creo, que siempre las han visto en tabla y que nunca las han usado. Ahora van a tener la oportunidad de usarla porque tenemos en las tablas tenemos volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Serían las propiedades que normalmente están tabuladas para las distintas sustancias. Entonces, cuando hablamos de el estado de saturación, es decir, bajo la campana, tenemos propiedades para el líquido saturado y para el vapor saturado. Entonces, la propiedad en un punto de que tengamos una mezcla de líquido más vapor va a ser de vapor húmedo y vamos a tener, al igual que habíamos visto en las otras propiedades, que la propiedad va a contribuir en parte a la fase líquida y en parte a la fase gaseosa.
este sería un diagrama TS que tiene la misma campana, digamos, pero se estaría modificando acá la presión se mantiene constante bajo la campana, pero estaríamos cambiando el volumen específico, estaría variando de esta manera, a diferencia de como lo habíamos visto en los diagramas anteriores. Tenemos el cálculo de la variación de entropía para las distintas sustancias. En el caso de los gases ideales, combinamos esto, estamos hablando del primer principio de la termodinámica y del segundo principio de la termodinámica. Ahora van a aparecer otras propiedades donde justamente surgen de la combinación de este primero y segundo principio de la termodinámica. Fíjense que acá estaríamos igualando el calor que decíamos intercambiado en el primer principio al calor intercambiado en el segundo principio, los igualamos y nos queda que T por diferencial S, es decir, en forma diferencial, va a ser igual a la diferencial de U de la energía interna más el trabajo expresado como P diferencial de B. Entonces, expresamos la energía interna como la igualdad del calor específico a volumen constante por la diferencial de temperatura, y aplicando a su vez la ecuación general para gases ideales, llegamos a una expresión para gases ideales para el cálculo de la variación de entropía. Es decir, estamos calculando cómo es esa cantidad de calor intercambiada cuando se produce una transformación en los gases ideales. Y así llegamos a esta expresión, y acá este es un ejemplo de lo que veníamos diciendo anteriormente. Es decir, fíjense que estamos trabajando con gases ideales. Y esos gases ideales estamos calculando cuál es la variación de entropía que se ha producido entre el estado 1 y el estado 2. Pero ¿qué hemos hecho ahí? Hemos empleado el signo de igualdad. O sea, quiere decir que la transformación podría haber sido perfectamente irreversible y haber empleado exactamente la misma ecuación. ¿Y cómo calculamos esa variación de entropía? La calculamos exclusivamente por las propiedades en los puntos inicial y final de temperatura y volumen. Pero como habíamos dicho que la variación de entropía la podemos expresar en función de dos propiedades, esas dos propiedades pueden ser la temperatura y el volumen, pero podría ser otras dos propiedades como la temperatura y la presión. Y entonces acá hacemos una diferenciación del concepto de entalpía. La entalpía sabemos que es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Si diferenciamos, igualamos con respecto al segundo principio, nos queda aquella expresión T por diferencial S igual a diferencial H menos B por diferencial de P. Y entonces podemos encontrar esta otra expresión que tiene las mismas características que la anterior, pero que ahora estamos expresando esa variación de entropía en función de la temperatura y de la presión. Antes lo habíamos hecho en función de la temperatura y del volumen. Y ahora aplicando esta expresión para los gases ideales y diferenciando de esta forma, podemos expresar directamente la otra forma de calcular la variación de entropía en función de las otras dos propiedades como eran la presión y el volumen. Entonces tenemos tres formas de poder calcular la variación de entropía en función de distintas propiedades. ¿Cuál de ellas va a ser más válida?
cualquiera de ellas. ¿De qué va a depender? De los datos, de las propiedades que nosotros conozcamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si tenemos una transformación al poder expresar la entropía como una función de la presión, el volumen, la entropía como una función diferente, obviamente, de la temperatura y el volumen, y la entropía como una función de la temperatura y de la presión, evidentemente esto nos está diciendo ¿qué cosa? Que si yo tengo una transformación entre el estado 1 y el estado 2, una transformación cualquiera, donde tengo presión y volumen, yo puedo utilizar este camino, el de las entropías en función de la presión y el volumen. ¿Y qué es lo que voy a estar haciendo? Voy a estar buscando este camino alternativo. Es decir, estoy reemplazando esta transformación por estas dos, que fue lo que dije anteriormente. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos utilizando temperatura y volumen? Y, por ejemplo, acá podríamos tener la isoterma que pasa por el punto 1. Este sería temperatura constante. Entonces, la forma de producir esa transformación sería una parte a temperatura constante y la otra parte a volumen constante. Es decir, que estoy planteando distintos caminos alternativos y que siempre me va a dar la misma variación de la entropía, porque siempre estoy dependiendo del estado inicial y del estado final. Y por el contrario, si estoy hablando de temperatura y presión, lo que podría hacer, por ejemplo, es seguir con esta misma isoterma, y esto sería, justamente esta transformación, sería a temperatura constante una parte y a presión constante la otra. De manera que siempre respeto mi estado inicial y mi estado final. Bueno, y el otro caso es directamente el de una politrópica, donde utilizo directamente el calor específico y me queda expresado como la variación de entropía igual al calor específico por el logaritmo natural de T2 sobre T1. Cabe mencionar que obviamente si estoy llegando a estas conclusiones es porque estoy sacando este calor específico constante fuera de la integral. Por eso me queda que la integral de diferencial T sobre T es logaritmo natural. Y acá tengo lo que mencionaba anteriormente, la entropía del sistema y la entropía del universo. Es decir, que tengo que hay una interacción directa entre la variación de entropía de un sistema y la variación de entropía del medio que está inmediatamente en contacto con él. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es importante calcular la entropía del sistema y la entropía del medio? Es decir, fíjense que los calores intercambiados normalmente entre sistema y medio van a ser los mismos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? Si yo calculo la variación de entropía del sistema y por otro lado la variación de entropía del medio, voy a estar involucrando este diferencial Q.
Pero ¿qué es lo que me hace que sea la variación de entropía del sistema diferente a la variación de entropía del medio o viceversa? El signo da diferente, sí, porque uno va a ser, si, como dijimos recién, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. ¿Y qué más? La temperatura. Es decir, porque la temperatura del sistema será diferente a la del medio, por eso hay un intercambio de calor. Ahora, van a ser más diferentes la variación de entropía del sistema con la del medio ambiente cuanto más distintas sean ambas temperaturas. Pero cuanto más próximas sean esas dos temperaturas, cada vez van a ser más próximos esas variaciones de entropía del sistema con respecto al medio. Y entonces ahí yo digo que la transferencia de calor esa es en forma reversible. Y si la transformación es reversible, estoy diciendo que la entropía del universo es cero, que va a ser la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio. Acá lo está planteando a través del signo de desigualdad, porque como todas las transformaciones son irreversibles, entonces tenemos el planteamiento para las condiciones del sistema y la del medio, que va a ser la temperatura del sistema y la temperatura del medio. La cantidad de calor del sistema y la del medio ambiente van a ser iguales, como dijeron acá, simplemente porque va a haber un cambio de... O sea, una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Pero estas temperaturas van a ser distintas. Si despejamos, en realidad podemos, porque justamente estamos calculando la variación de entropía del universo como la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio. Y esto es muy importante porque en esos despejes llegamos a esto. Y ahí nos damos cuenta que en función del signo, acá va a seguir dependiendo del signo, si es signo positivo o signo negativo. Pero si lo analizamos, de acuerdo al signo que tiene, o sea, si es positivo, esta diferencia es positiva, por el sentido de la dirección del flujo. Si el calor es negativo, esto también es negativo, porque va en el sentido contrario. Entonces negativo con negativo queda positivo, y en este caso, cuando es positivo, esto también es positivo. Luego, la variación de entropía del universo siempre es positiva, o igual a cero en el caso de las transformaciones reversibles. Y esta es una conclusión muy importante del segundo principio de la termodinámica, que nos está diciendo que la variación de entropía del universo es constante o siempre va en aumento. Eso es diferente a lo que decíamos antes. La variación de entropía puede ser positiva o negativa en función del signo. Pero ahí estoy hablando de los sistemas. Del sistema o del medio. El sistema o el medio puede ser positivo o puede ser negativo. Pero la del universo nunca puede ser negativa. La variación de entropía. Entonces, por eso es que la entropía del universo siempre va en aumento. Es decir, nunca puede decrecer. Y de ahí las consecuencias de lo que significa la generación de irreversibilidades, y las irreversibilidades en una mayor producción de energía térmica. Bueno, esto. Y ahí tenemos que el estado final
del universo siempre va a ser mayor al estado inicial. Descansamos un rato y seguimos.